Tardes en América Latina y buenas noches aquí en Europa. Les habla Leonardo Llanes. Este es la segunda edición, la segunda jornada de reflexión que comenzó la semana pasada. Hoy será una noche muy interesante porque va a ser una noche de psicólogos en esta esquina con tantas personas allegadas al área de la cultura. El tema que nos trae es el tema de cómo afecta a los niños el problema, la crisis del coronavirus 19 y, por supuesto, las medidas que se están tomando para prevenir la infección, el confinamiento. Tenemos aquí con nosotros como invitados a Alina Gómez, psicóloga colombiana. Ella es fundadora y directora directora ejecutiva de la Fundación Casa de la Infancia desde el 2012 y una buena aliada de la Fundación Bernard Valier. Ella ha sido consultora, asesora en implementación de programas y políticas para la primera infancia en Colombia y ha apoyado gobiernos municipales, departamentales y nacionales. Es también miembro de la Red Regional de América Latina de Líderes en Primera Infancia. También nos acompaña otro psicólogo español, Juan Merín, quizá ya todos lo conocen. Hola. Miembro del grupo. Él es director de la Fundación Colorín, fue coordinador de UNICEF España entre el 2000 y 2005 y fundador de la Fundación Voces. Eso va a ser muy importante para lo que vamos a ver hoy. En mi caso, soy un representante serio de la Fundación Valier, particularmente especializado en América Latina. En el pasado, como psicólogo venezolano, fui director nacional de educación preescolar en mi país y también fui director sectorial en coordinación de programas sociales. Y por varios años, por casi 20 años, profesor en dos universidades, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Metropolitana de Caracas. El día de hoy vamos a organizar el marco como vamos a trabajar. Es que yo voy a leer básicamente un marco que ya hemos compartido sobre los puntos que nos preocupan sobre el impacto del COVID en la primera infancia y hacer 4 preguntas orientadoras, pero con toda la libertad, los colegas, los invitados pueden hacer sus exposiciones. Vamos a ir una a una a las 4 preguntas, le dedicamos un tiempo a reflexionar sobre ellas, oímos o leemos las preguntas que nos haga la audiencia y a partir de ahí sacamos conclusiones, reflexiones, que esa es la idea de este encuentro. Entonces, bueno, para comenzar, yo no sé si Juan, Alida quieren comenzar haciendo un saludo. Bueno, no, un saludo para todos y para todas y muy contenta, digamos, de tener esta oportunidad de compartir con ustedes y en este espacio. Creo que de verdad estas conversaciones son bien importantes y, como decimos nosotros, pues bienvenidas todas las ideas para la acción que logremos concretar. Sí, yo también dar las gracias a Megalópolis por la iniciativa de compartir estas conversaciones online. Para mí es muy interesante porque quizás como estamos diciendo mucho en España, o todos o ninguno. Entonces, de alguna manera, esto refleja que estamos unidos, que seguimos queriendo reflexionar, que queremos seguir trabajando juntos, aunque sea por estos medios, y encantado de participar. Intentaré aportar lo que pueda y sobre todo estoy seguro que voy a aprender mucho de lo que aquí se va a decir y bueno, a vuestra disposición a partir de ahora. Muchas gracias. Ciertamente que en los últimos días, en estos encierros que hemos tenido, además es grato ver que cada uno de nosotros está comunicándose desde su casa, desde su espacio, porque no podemos hacerlo de otra manera. Pero nos ha llegado más información, hemos leído más que lo que podemos hacer en los días normales de ir a nuestras oficinas. Todo lo que se dice sobre la infancia, El País y algunos periódicos en Colombia, El Tiempo, han sacado bastantes artículos internacionales
sobre este tema y el tema de cómo afecta a los niños. Dice, bueno, quizás el virus no les afecta tanto como las implicaciones de las medidas que se toman. Pero es interesante. Yo quise comenzar esto marcando dos puntos. Uno es los niveles del impacto y el otro las áreas del impacto. En el primer punto, nivel del impacto, como habíamos compartido, hablamos que el primer nivel es el impacto directo sobre los niños. Cuando hablamos de niños, generalmente pensamos en los niños más grandes, pero también los bebés. ¿Cómo impacta un niño, a un bebé, a un niño que tiene año y medio, 2 años, antes de llegar a los 3, y cómo lo impacta cuando son más grandes? ¿Cómo impacta a los hijos del personal que nos está cuidando? Personal de salud, suministro, protección, otras personas que no pueden parar de trabajar, que no pueden estar en confinamiento, tienen que hacer que funcionemos. Los niños que están en condiciones especiales, extrema pobreza, los sin techo, indocumentados, la gente en condiciones de hacinamiento, los que tienen necesidades especiales y algunos otros riesgos que han sido mencionados en la prensa. El segundo nivel de impacto son los cuidadores. Un niño pequeño no puede estar solo, o sea, alguien lo está cuidando. Y eso crea estrés en el hogar. Muchos de mis colegas que están hacinados, que tienen niños pequeños, tienen más dificultades que las que tengo yo con mis hijos ya casados y adultos para poder trabajar. Yo no podría estar hablando aquí y tendría el bebé montado encima y a ellos les pasa eso. O sea, porque tienen que trabajar, pero el bebé los ve en casa. Cuando los ve en casa, espera que solucione el problema. En los centros de cuidado diario, aún muchos niños necesitan a alguien que los cuide. O cómo están haciendo los ministerios de educación para organizar que siga el aprendizaje de los niños. ¿Cómo se hace con el espacio público? Los niños necesitan salir, pero tienen que mantenerse dentro. ¿Cómo eso les afecta? El tercer nivel de impacto es la comunidad y las instituciones que proveen servicios dirigidos a la familia. ¿Cómo se vacuna? ¿Cómo se hace control de niños sanos? Cuando un niño tiene otra afección que no es el coronavirus, ¿quién los atiende? ¿Cómo los atiende? Hay recursos para ellos. Todavía en América Latina no se ha visto con la intensidad que se ve en países como España o Italia, pero, o en Estados Unidos ahorita, Nueva York, pero eso está apenas subiendo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en esa situación? El otro tema es son las áreas de impacto. ¿Cómo impacta en el desarrollo infantil? ¿Cómo impacta en las oportunidades de aprendizaje? Un punto importantísimo por el confinamiento, ¿cómo impacta en la salud mental? Hemos visto que ha aumentado la exposición a la violencia doméstica, cómo se manejan las emociones, los duelos. Muchas familias han perdido a sus abuelitos o a sus tíos. ¿Cómo se está manejando eso? El miedo, la ansiedad, la frustración, la rabia. ¿Cómo se manejan las actividades culturales, recreación, juego, la vida social? ¿Cómo se maneja eso? Y por supuesto, no menos importante, las consecuencias que tiene sobre el ingreso familiar, las ocupaciones y el trabajo. Así que eso es como el marco de lo que nosotros recibimos, que manejamos cada día en nuestro trabajo y que nos bombardea la prensa. Entonces, a nuestros invitados, yo les voy a hacer 4 preguntas, pero podemos ir quizás parte a parte. El primer set de preguntas es: me gustaría escuchar cómo ustedes perciben la situación actual de la infancia en esta coyuntura en sus ciudades o en sus países. ¿Cómo se manifiesta en sus vidas personales y profesionales? ¿Quién quiere ser el primero en participar? Alina. Pensé que ibas a decir la dama primero. Creería que la situación, digamos, voy a hablar de lo general primero, en esa mirada de la infancia sigue estando un tanto olvidada. Y creo que parte como del supuesto de que los niños no se ven tan directamente afectados por el COVID-19. Y realmente ya hay estudios, el último estudio publicado ahora el 7 de marzo por la National Geographic, donde nos dice también que los niños se ven afectados y precisamente los que se ven afectados de manera grave.
Entonces creo que no podemos decir que los niños no están afectados, tal vez no es la gran población, pero lo otro que sí es cierto es que hoy la preocupación y la atención no está puesta, digamos, en los niños, sino en todas las preocupaciones y la salud, pues indudablemente de los adultos. Entonces es fundamental y desde ahí lo estamos planteando que entendamos que estamos en una situación de emergencia sanitaria. Yo creo que entender ese contexto para las familias es muy importante porque la vida de las familias, las dinámicas se han transformado, han cambiado, sobre todo con los niños más pequeños, sus prácticas, sus hábitos, todo esto tiene una transformación. Entonces, si le damos ese contexto de emergencia, pues los niños van a entender en cierta medida las respuestas y las actitudes de los adultos. Eso en términos de los niños. En términos de los adultos, hemos recibido muchísimas llamadas y precisamente parto de la experiencia, teníamos un proyecto y de lo concreto en Ciudad Bolívar, o lo tenemos, donde el trabajo era en el espacio público y precisamente el confinamiento rompió abruptamente, pero de manera rápida generamos con ellos una comunicación a través de WhatsApp, unos mensajes, y ustedes no saben lo importante que ha sido tener esa comunicación directa, pero sobre todo entender las necesidades. Hoy pensamos en esas necesidades de la salud, pero también, digamos, las necesidades básicas, la alimentación, el problema del trabajo, todo esto que implica para las familias. Hoy no podemos decir más vulnerables porque definitivamente esto es otro aprendizaje. Todos somos vulnerables, pero sí creo que en lo personal esa comunicación directa es fundamental. Y en lo institucional, los 3 niveles de lo que preguntabas o mencionaba Leonardo, es como las organizaciones de primera infancia han tenido que poner, digamos, a favor toda su creatividad, todo su ingenio, porque se han roto esos modelos tradicionales de atención y hoy están acompañando en el hogar en una modalidad que antes considerábamos que no era tan importante porque lo institucional ha sido lo que ha primado, al menos en Colombia y América Latina. Entonces creo que estamos empezando a explorar unos grandes desafíos de entender las dinámicas familiares en un contexto particular. Dejaría ahí como esta primera parte. Pues quizás también yo empezaría por esa reflexión un poquitín más global, ¿no? De la sensación de fragilidad, la sensación de vulnerabilidad que nos recorre a todos en poco tiempo y sin un enemigo visible, sin algo que pudiéramos percibir, sin algo que pudiéramos pensar que pudiera ocurrir. De repente todo ha cambiado, ¿no? De repente las relaciones familiares cambian, las relaciones sociales cambian, la economía se cae de repente, o sea, todo el mundo que pensábamos que era seguro, que estaba todo bien armado por un virus que es aparentemente imperceptible, todo cambia y creo que se acentúan las vulnerabilidades, se acentúan las dificultades y creo que en esta ocasión, una vez más, se percibe que la infancia no está en el centro de la construcción social, que están invisibles, que no forman parte del centro de la consideración desde las políticas públicas o desde cualquier otro ámbito institucional, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera consideración que yo creo que habría que hacer es esa, que se constata como consecuencia de esta emergencia que vivimos en un contexto muy frágil donde la construcción de la sociedad está muchas veces basado en las desigualdades, en la explotación, etcétera, etcétera. Y lo primero que podemos observar es que los niños y las niñas más vulnerables, pues como que multiplican su vulnerabilidad rápidamente, ¿no? Nos encontramos con que en espacios hacinados, pues los niños ven interrumpida su sociabilidad, se encuentran con un sistema educativo que se tiene que reformar rápidamente, crecen las brechas
porque hay muchos niños y muchas niñas que no tienen acceso a Internet y por lo tanto quedan descolgados absolutamente no solo de la sociabilidad que les produce el colegio, sino también de cualquier capacidad de aprendizaje, ¿no? Aunque se haga el esfuerzo por que los niños tengan acceso a Internet o que tengan acceso a tablets, de repente también el contexto familiar tampoco es el más propicio para acompañarle las tareas y ahí sufren estrés por la dificultad de no encontrarse con sus amigos, sufren estrés porque no son capaces de atender adecuadamente a la escuela, se sienten exigidos y no saben cómo responder, ¿no? Entonces, bueno, ahí se producen una serie de dificultades que incrementan la vulnerabilidad y que conculcan los derechos de los niños y de las niñas, ¿no? Cuando Mauricio me sugirió y Leonardo me propuso que formara parte de este conversatorio, yo rápidamente intenté hacer una recopilación de inquietudes de los niños y de las niñas menores de 10 años para saber directamente qué es lo que estaban pensando, ¿no? Para conocer de propia voz qué les preocupaba a estos niños y a estas niñas. Y he recibido como cerca de 100 mensajes, muchos de España, algunos de México, algunos de otros países. Y aunque no es nada riguroso, aunque no es científico, para mí llama la atención varias cosas, ¿no? Llama la atención el alto nivel de preocupación que manifiestan, ¿no? De repente dicen que les preocupa morirse, les preocupa que se mueran sus familiares, especialmente sus abuelos, les preocupa mucho que se mueran sus primos, o sea, que de alguna manera en España esa preocupación no está instalada en los niños habitualmente, ¿no? Los niños están percibiendo ese estrés en el contexto en el que viven, están percibiendo esa dificultad y la están interiorizando, ¿no? Sienten lo que decía antes, que con respecto al colegio han perdido sus referencias, tienen ganas de ver a sus amigos, tienen ganas de ver a sus profesores, no saben cómo responder ante las demandas del colegio y eso les perturba, incluso llegan a decir que tienen miedo de que nunca puedan volver al colegio, ¿no? De que la situación haya cambiado y que nunca puedan volver al colegio, ¿no? Y tienen mucha preocupación y eso me parece muy interesante porque son muy empáticos con los sanitarios, con el personal que nos está cuidando, ¿no? Entonces tienen miedo de quedarse sin médicos, tienen miedo de quedarse sin enfermeros y enfermeras. Entonces, bueno, ahí es muy interesante esa capacidad que tienen de empatizar con las realidades, ¿no? Pero sobre todo yo destacaría lo importante que están siendo como ciudadanos, aunque no tienen la plena autonomía para ser un ciudadanos de pleno derecho, pues se están comportando maravillosamente, ¿no? No oyes en las noticias de que los niños hayan escapado, no oyes en las noticias, o sea, están siendo ejemplares, ¿no? Aquí en España de repente sí que oyes la noticia de que una persona ha sido detenida por la policía porque ha intentado evadirse 4 veces de los controles que hay a las afueras de las ciudades, sin embargo, todos los niños se están portando de una forma muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la primera reflexión que haría sería esa, que pese a no haber sido considerados en el centro de la preocupación en esta situación, evidentemente están sufriendo muchas dificultades y a la vez se están comportando de una forma ejemplar. Es interesante lo que planteas y ojalá fuese posible escuchar algunas de esas voces como tenías planteado compartir, porque creo que quizás lo podemos dejar para más adelante y probar si la tecnología nos los permite, escuchar a estos niños que has consultado. Yo creo que más que el rigor científico en este momento es importante la historia humana, de saber que eso está pasando, que los tenemos alrededor y cómo los niños lo están percibiendo. Por supuesto que en algunas cosas la vemos como algo triste, pero también hay algunas anécdotas alegres. Niños que sienten que también ahora están más cerca de sus padres. Y, o sea, no todos los están pasando igual, depende del contexto. Pero sí, ciertamente hay una diversidad. Hay quienes han querido comparar esta situación con una situación de guerra. Yo personalmente no me gusta la analogía, porque ¿no? Creo que son dos cosas totalmente diferentes, pero sí creo que es un momento de reflexión y de introspección sobre cómo nos sentimos, cómo funcionamos. Mucho
muchas personas han podido operar fuera de su oficina y no ha pasado nada. Por otra parte, hay personas que si salen de sus lugares de trabajo, todos pagamos el precio. O sea, es interesante replantear la visión que tenemos de los compromisos. Voy a pasar a la segunda pregunta y esta vez, Juan, te voy a pedir que comiences tú porque hiciste una pequeña mención sobre lo que las instituciones están haciendo. Y esta segunda pregunta sobre qué decisiones, si es que se está tomando alguna, tus conocimientos de tu tiempo en UNICEF y tu cercanía de tu trabajo con la institución con la infancia, ¿qué medidas se están tomando, particularmente España, que ha sido tan golpeada por esta situación, para aliviar la presión sobre los niños? Niños en general, y no sé si tendrá, quizá Alina nos podrá complementar con bebés y niños pequeños. Y no solamente los niños, sino contra quienes, para también bajar la presión sobre las personas que cuidan a esos niños. ¿Cuáles de esas medidas tú ves como acertadas, te parece que están funcionando? Nada riguroso, tu percepción, y cuáles tú piensas que deberían ser repensadas. Claro, o sea, yo creo que el contexto de España conviene señalar desde mi punto de vista de que hemos estado en un profundo shock colectivo hasta que la curva ha empezado a descender, ¿no? O sea, las noticias que nos indicaban que cada día iban creciendo los contagios, los muertos, que la saturación de las UCIs era una cosa que estaba llegando de una forma irremisible, nos tenía todos con el agua al cuello, nos tenía un poco con la sensación de que no había forma por más esfuerzo que se hiciera, de quedarnos en las calles, de toda la economía, era imposible, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación que hasta ahora nadie había pensado realmente en los niños como objeto de derechos, ¿no? Que hasta ahora las medidas que se estaban tomando eran como mucho más globales, como mucho más de emergencia y pese a lo que, por ejemplo, dice UNICEF, que los niños y las niñas primero en las emergencias, y así lo dice también la Convención sobre los Derechos del Niño, en este momento no era así, ¿no? Como bien decía Lina, quizás la preocupación eran nuestras personas mayores, otros colectivos y los niños no estaban teniéndose en cuenta, ¿no? Por suerte, yo creo que ahora muchas organizaciones están llamando la atención sobre realmente el efecto que el confinamiento está teniendo en los niños y las niñas y se están tomando medidas interesantes, ¿no? Se están tomando, en primer lugar, para mí, medidas muy interesantes en cuanto a recomendaciones del buen trato, del buen cuidado de los niños y de las niñas, ¿no? Se está movilizando las administraciones públicas y las organizaciones que trabajan más cerca de la infancia para que se propicie esa reflexión y se contribuya realmente a que los niños estén cada vez en entornos más seguros desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista emocional, ¿no? Se pide, por ejemplo, que se esté atento a las reacciones estresantes que los niños puedan tener y que se les acompañe. Se están detectando, por ejemplo, más pesadillas, más dificultades en el sueño, una alimentación más irregular, llantos frecuentes sin ninguna... O sea, que no es generalizable, pero ya hay niños que están empezando a mostrar sus traumas como consecuencia del estrés, ¿no? Con lo cual, es bueno que los padres y de las madres tengan recomendaciones. Hay teléfonos de asistencia psicológica a distancia que también contemplan la atención a los padres para este caso de situaciones, ¿no? Se está haciendo recomendaciones también de cómo usar el tiempo libre. Existe la dificultad que también comentabais antes del teletrabajo, que evidentemente es una ventaja en términos sanitarios, es una dificultad porque tienes que trabajar durante 6 u 8 horas y a la vez cuidar a tus niños que están en casa y a la vez cuidar a tus niños que están en un sistema educativo completamente distinto y mucho más exigente, ¿no? Con lo cual, bueno, se está recomendando que se flexibilicen los horarios, que se distinga muy bien el espacio de juego del espacio de trabajo. Y bueno, yo creo que ahí hay cosas interesantes, ¿no? Creo que hay que reconocer también el esfuerzo que se está haciendo por adaptar el sistema educativo. Creo que el sistema no estaba preparado para este shock
Sin embargo, creo que el profesorado está haciendo de una forma muy creativa vídeos, canciones, están haciendo, o sea, la parte recreativa también se está cuidando desde ese punto de vista y yo creo que es muy importante, ¿no? Nosotros estamos trabajando mucho desde el arte. Pusimos en marcha una iniciativa que era animar a los niños y a las niñas a que pintaran máscaras, que fuera como la representación de esa voluntad colectiva de protegernos. Y la verdad es que creo que hemos tenido muchísimos trabajos que nos han llegado y yo creo que en ese sentido bastante bien, ¿no? Yo creo que es muy importante también dedicarle tiempo a la creatividad, tiempo al esparcimiento, ¿no? Y bueno, hay una anécdota que sí que me llama la atención y aquí en España solo se permite salir o a trabajar o a comprar o a pasear al perro, ¿no? Ahora se empieza a discutir si podría tener sentido que los niños pudieran salir un ratito también todas las mañanas o todas las tardes a dar un paseo, ¿no? Con lo cual, no quiero decir que se hayan antepuesto las mascotas a los niños, pero sí que yo creo que en esa reconsideración de muchas cosas que están pasando es momento de poner el foco en los niños y en las niñas y generar esos espacios de esparcimiento, de encuentro y de bienestar para ellos, ¿no? Bueno, yo complementaría desde Colombia y creo que, como lo decía Juan, hay que reconocer los esfuerzos. Nosotros no hemos entrado en shock, pero creo que estamos en una carrera maratónica porque nos dicen que lo peor está por venir. Entonces, digamos que esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, de lo que está pasando, pero que se nos dice que todavía no ha llegado como ese momento más crítico, nos ha llevado también, y lo pienso así, a asumir en el hogar muchas responsabilidades y cargas, cada uno, los adultos en su trabajo, pero pienso que en ese acompañamiento de los niños y adultos, el tema de la salud mental no está siendo un foco muy explícito, porque inclusive hoy vemos, y así se quejan y lo hablan los adultos, las herramientas tecnológicas pero cargadas de responsabilidad. Querer en este tiempo reemplazar las responsabilidades académicas y en vez de ser un disfrute muchas veces para los niños y las familias, pues es otra carga pesada. Entonces quería hacer la reflexión en ese punto. Otro tema también muy importante que tiene que ver aquí es que debemos tener esa mirada de todos los factores de ajetreo que hoy tienen las familias al interior del hogar y que son nuevos, y cómo unas nuevas propuestas creativas, flexibles. Vemos que desde el gobierno nacional, distrital, las regiones sacan permanentemente unos decretos y van flexibilizando los servicios, pero creo que no hay suficiente acompañamiento e información. Creo que ahí en ese cambio también de comportamiento de lo cultural es donde debemos, y creo toda sociedad civil también, aportar en esa incidencia. Además, lo estamos diciendo así, es ir como un paso de la curva. Esta curva todos los días nos tiene a la expectativa de cómo vamos, cuántos muertos hay, digámoslo así, fríamente, qué es lo que viene, pero ir un paso más allá de la curva es lo que nosotros estamos diciendo. ¿Qué va a pasar? Y queremos casi como esa campaña, volver a la calle. ¿Qué va a pasar cuando volvamos a la calle? ¿Cómo vamos a vivir la cotidianidad? Lo que decía Juan, bueno, si tenemos 20 minutos para las mascotas, empecemos a pensar cómo vamos a tener esos minutos para los más pequeños, pero de actividad física, de poder estar en un encuentro con familia. Entonces, creo que ahí esos desafíos son bien importantes y esto es un tránsito. Creo que frente a esa angustia también de la muerte permanente, por eso hablo más, insisto, en ver esto en esa situación de emergencia, también es presentar que hay una salida y esa salida es que viene después. Entonces creo que tanto los niños como las familias debemos enfrentar un tránsito y como tal prepararnos e ir un paso adelante. Es interesante, quizás te voy a pedir que extiendas un poquito más, pero voy a hacer primero un comentario de lo que me toca a mí en mis dos mundos, de Holanda y de Sudamérica.
En Holanda es muy fácil uno caer en los estereotipos. Y yo creo que los estereotipos se construyen por los estratos sociales que tienen más capacidad de comunicarse hacia afuera. Cuando uno oye a nuestro primer ministro aquí en Holanda mencionando que a pesar de que Holanda, si lo comparamos con su vecino, con Alemania, tiene unos índices de contagio relativamente altos y de mortalidad alta, pero él dice que mayoritariamente quienes están muriendo son los viejitos en residencias y que no están saturando los servicios de salud porque muchos de estos viejitos prefieren morirse en casa a ser hospitalizados. Y como aquí hay esta cultura de entenderlo de la eutanasia, puede comprenderse como si fuera algo cultural. En verdad no es tan cierto porque Holanda, por supuesto, como casi todos los países, tiene distintos estratos y distintos espacios. Si yo lo cuento por mi vecindario, hay muchos niños en la calle y la gente los respeta. Los niños entre ellos, por supuesto, no hay manera que se les pida que no se acerquen unos a los otros. Pero las familias van teniendo cuidado de ellos, como proteger a sus niños. Las personas mayores procuramos no acercarnos y es una manera como de un control social normal, pero esto es una zona menos densa de la ciudad. En la zona más densa el problema es más grande y los contagios también son más grandes. Entonces un 50% de los contagios ocurren donde la densidad de la población es más alta. Y aunque Holanda es un país muy denso desde el punto de vista del diseño urbano, no se puede comparar la densidad holandesa con la densidad de las favelas en Sudamérica, de los asentamientos pobres. A mí hoy me llamó la atención, casi me saca lágrimas ver un grupo de médicos venezolanos en la situación que está el país de abandono porque se convirtió en un centro de lucha de poderes, imposible de gobernar, imposible de salir adelante, bloqueado. Y estos médicos crean una línea de apoyo, de asesoría a todos aquellos venezolanos fuera del país. Por supuesto, los que más lo necesitan, no sé si tengan acceso a internet o a teléfono para llamar a estos médicos, pero ellos hacen su esfuerzo y tienen gentes consultas en España, en Italia, en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en Chile. Pero hay una población que sigue quedando, se nos escapa, y esa población tiene niños, es decir, tiene bebés. Muchos de esos bebés nacen en el país en el momento de salida o nacen en el país que los acoge. En el caso de Colombia, esta es una situación intensa por la cantidad de migrantes que pasó. Hubo medidas, hubo mucha solidaridad en América Latina para esto, o sea, fue un ejemplo. Si comparamos la solidaridad de América Latina con estos migrantes forzados de Venezuela, con la solidaridad de Europa, con los migrantes de África y de Medio Oriente, no hay comparación. Latinoamérica dio una lección al mundo, pero con la llegada del coronavirus eso se ha revertido. ¿Qué ha ocurrido con esas familias, sobre todo cuando hay niños pequeños, que hubo tanta necesidad? ¿Cómo esto ha llevado a tomar decisiones? ¿Cómo se ha protegido? ¿Cómo o cómo no se ha protegido? Es decir, ¿qué impacto ha tenido? Y quizás porque, Alina, tú has tenido y tienes mucho trabajo en varias ciudades, en zonas de mucha necesidad como Soacha, Ciudad Bolívar, Cali, Barranquilla. Tienes un conocimiento de esto. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué cosas merece escuchar, oír y de alguna manera apropiarnos para aprender? Yo diría, y pues creo que todos sentimos que en verdad es una situación donde los esfuerzos no son suficientes. Y lo que tú planteas en estos últimos días, una población que ni siquiera había logrado instalarse en nuestras ciudades, estaba desesperada por salir. Entonces las imágenes, las noticias, la información que nos llegaban era de familias que eran sacadas de los mismos inquilinatos donde vivían. Sabemos que su actividad es del día a día. Si no tienen ingresos, pues igual no pueden pagar. Eso fue un detonante grandísimo en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades. Entonces, primero, atender a esta situación. Lo segundo, esfuerzos ya de gobierno por facilitar de alguna manera
que estas familias pudieran salir, pero creo que nos hemos quedado cortos y sobre todo poner de acuerdo, lo voy a decir, a veces pensamos en los grandes planes y las grandes soluciones que nos llevan a poner de acuerdo el sector público, privado y los distintos sectores de gobierno. Yo creo que hoy el desafío, y lo hemos planteado con los distintos proyectos y ustedes desde la Fundación Bernard Bailey, es escuchar también no solo las voces de los niños, sino de los migrantes y empezar a buscar con ellos soluciones también en contextos locales. Creo que esa está siendo una mirada, realmente estamos tratando de organizar, y lo voy a decir así, soluciones más desde contextos locales que desde lo nacional. Entonces ha sido crítica, sigue siendo crítica, y creo que a pesar de que hay decretos, porque lo hay, el año pasado salió inclusive un COMPES con algunos recursos, el 350, para atender la población migrante. Muchas veces el tener estas mesas técnicas y tener tantos actores impide que las soluciones se den de manera inmediata. Entonces, eso queremos empezar desde contextos particulares en estas ciudades, empezar a construir esas mismas soluciones con la población. Digamos que no responde porque no tenemos todas las respuestas a esa pregunta que tú dices, pero sí unas miradas diferentes a cómo dar esa solución. Perfecto. Yo voy a hacer dos invitaciones. Una es a los amigos que nos han enviado sus saludos, los hemos leído aquí. Pedirles que también si tienen sus preguntas, sus reflexiones, las compartan con nosotros para poder también abordarlas. Pueden usar el chat que nuestro amigo Mauricio nos las hace llegar inmediatamente. Pero cualquier inquietud o cualquier anécdota que piensen que nosotros deberíamos hacerla, compartirla. Por otra parte, quiero invitar también a Juan y a Lina a comentar un poco sobre aquellas brechas, aquellos espacios que parece que no estamos abordando. Y yo creo que se están abordando muchas cosas, pero tenemos todavía algunos puntos ciegos, sobre todo en el tema de infancia. Y en este caso yo voy a hablar de infancia en general. Por supuesto, en mi institución trabajamos mucho con la primerísima infancia, la gestación a los 3, y nos preocupa mucho, pero creo que a todos nos preocupa la infancia en general. Es decir, ¿hay alguna brecha, algún espacio, algo que se nos está quedando afuera y que deberíamos enfatizar, tomar conciencia para que nuestras instituciones y aquellas de los amigos que nos están escuchando puedan considerar? Bueno, perdón, diga, adelante, Alina. No, digamos que precisamente frente a esta emergencia sanitaria que a todos nos afecta y de alguna manera generó una inestabilidad en todos los niveles, digamos, del orden socioeconómico, pero también de los niveles de gobierno, pero también de familias. Hemos estado realmente muy inquietos frente a la necesidad de generar una comunidad de aprendizaje. O sea, aquí no es suficiente ni hablar de generación de conocimiento, sino más bien cómo aprendemos unos de otros. Digamos que en toda esta comunicación y virtualidad estamos pendientes cómo lo solucionó China, pero cómo lo hicieron en Madrid, cómo lo hicieron en Italia, y creo que frente a infancia se dan aprendizajes también y tenemos como algunas informaciones. Entonces lo que estamos haciendo, y lo voy a decir ya como una experiencia concreta, es pensar que necesitamos compartir información y también canalizar esa información de la mejor manera para las familias. Hoy estamos inundados de muchísima información y ahora está surgiendo una iniciativa en Colombia, específicamente Bogotá y algunas ciudades, donde universidades como la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana, desde la Facultad de Medicina, el decano de Psiquiatría, queremos tener un repositorio, ¿sí?, de toda la información que surge y que haya también un grupo, llámese grupo, mesa, que pueda retomar estas informaciones, como lo decía Juan, a veces
lo planteamos, no son tan rigurosas, pero que sí son rigurosas, cómo llegan a las familias. Pero sobre todo también es muy importante cómo escuchamos las voces de las familias. Entonces creo que situarnos en que necesitamos aprender, que necesitamos profundizar y a partir de ahí empezar con soluciones muy concretas y muy de contexto nos va a dar también la posibilidad de tener esa nueva mirada o una mirada ya de la infancia en este contexto específico. Yo hoy leía una reflexión que decía algo así como que en este momento todos tomamos conciencia de la importancia que tiene el aprendizaje colectivo, la importancia que tiene fortalecer las redes de inteligencia colectiva, lo importante que es fortalecer las redes de apoyo comunitarias que lamentablemente en España se estaban perdiendo. Pero también decía lo fácil que es olvidarnos de todo lo que queremos aprender, ¿no? Y que lamentablemente es muy posible que el estilo de vida depredador que habíamos instalado como que nos haga rápidamente olvidar todo lo vivido y ya cuanto antes empecemos a pensar en las vacaciones, en cambiarnos el coche, en seguir comprando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la persona que hacía esta reflexión decía que por lo menos cada uno de nosotros apuntemos donde podamos ver de vez en cuando lo importante de lo que estamos aprendiendo, lo importante del valor de lo social, lo importante del valor de lo público, ¿no? Entonces yo creo que si lo social y lo público vuelven a tomar el sentido que deberían tomar en nuestras sociedades, indudablemente volveremos a poner a los niños y a las niñas en el centro de la construcción social, ¿no? Y ahí trabajaremos para que tengan un nivel de vida adecuado, facilitaremos con las medidas que sean que los padres y las madres puedan generar los recursos suficientes para que los niños y las niñas vivan dignamente, garantizaremos su derecho a la educación porque habremos aprendido y sabremos cómo adaptar los sistemas para que sean los más ricos, los más flexibles, pero podremos poner otra vez el valor de la educación como eso que socializa y como eso que hace generar sentido crítico en los niños y en las niñas en el centro de nuestras prioridades, el derecho a la salud, ¿no? El derecho a la salud física y mental, porque ahora los niños que están siendo estresados posiblemente, como tienen esa capacidad de vivir en el presente, de aprender y de restañar sus heridas fácilmente, pues muchos se olvidarán, muchos otros seguirán teniendo que ser acompañados psicológicamente para superar estas crisis. Yo creo que ahora hay una falla muy importante con respecto a la nutrición, sobre todo los más vulnerables tienen dificultades para acceder a alimentos de calidad. El otro día contaba Pedro Navarrete la aberración de haber sustituido, por ejemplo, los comedores escolares que tienen en teoría una dieta equilibrada por comida basada en pizzas y en sándwiches, o sea, una cosa que no tiene ningún sentido. Tendremos que volver a recuperar el valor de la nutrición y el valor de la salud en general, ¿no? Como cuidado colectivo. Y luego, por supuesto, reflexionar sobre cómo construir sociedades más resilientes, más justas, más equitativas, contando con la participación de los niños y de las niñas. Los niños tienen derecho a participar, a opinar, a recibir información de calidad para saber tomar sus propias decisiones y me parece que todo esto no estaba funcionando bien antes. Obviamente no está funcionando bien en la emergencia, pero quizás es una oportunidad de resetear todo el sistema y poner en el centro estas consideraciones que nos parecen claves, ¿no? Yo ahí sí quisiera, en eso de resetear el sistema, creo que ese va a ser el mayor desafío, porque inclusive en nuestra ciudad de Latinoamérica y creo que en el mundo hemos avanzado en la mirada, digamos, de políticas públicas y casi que tenemos un abanico de una variedad de políticas públicas, pero esa mirada de la familia y niño la teníamos perdida y casi que salud, esa mirada de lo sectorial nos ha hecho daño y creo que ahora fue muy evidente o está siendo muy evidente. Entonces, cuando decimos cómo volvemos a la calle, creo que esto tiene unas implicaciones de lo cultural y lo social, pero sobre todo desde los cuidadores. Creo que ahí
estos sistemas de atención integral y de educación tendrán que tener o tendremos que tener una mirada de incluir ese cuidador, porque es que hoy el sistema educativo de atención fue el que entró al hogar, cosa que nunca había entrado de manera directa. ¿Qué va a pasar ahora cuando ya salgamos? Entonces creo que todos estos aprendizajes, pues evidentemente tendrán que generar como unos cambios en esos programas y en las miradas. Creo que esto es muy importante, si bien hablamos, y creo que es la mirada de la resiliencia, creo que también tenemos que escuchar esas voces de los cuidadores que hoy han permanecido todo este tiempo o estamos permaneciendo de alguna manera bajo este estrés también. ¿Cuál es el modelo que se quiere de atención integral? Yo genero ahí ese planteamiento porque tendrá que ser una manera diferente de hacer las cosas y de que los niños realmente superen esta situación que hoy están viviendo. Es interesante, han llegado unas preguntas, algunas son muy específicas para cada uno y unas son para todos. Por supuesto, Kalina acaba de tocar uno de los puntos que nos planteaban, la importancia de escuchar las voces de las familias. O sea, cómo se siente la familia, quién les está escuchando. ¿Okay? Es interesante ese punto. Otro, hay unas preguntas específicas para Juan. Y es, yo sé de lo que están hablando porque Juan hizo una maravillosa exposición hace 2 años en México sobre la cañada, y entonces dicen que la oposición está pidiendo que el ejército intervenga en la cañada y que él nos diga qué significa eso, sobre todo si se puede vincular con el tema de infancia. ¿Ok? Y una pregunta de Jorge, que es interesante porque todos los países se la están planteando y hay mucho que hablar sobre esto, que es, con los niños en confinamiento, algunos países están considerando y tratando de manejar lo de la educación digital. Es un tema interesante porque hay mucha investigación al respecto sobre el tema de la educación digital y la calidad del aprendizaje. O sea, en mi experiencia puedo decirle que una investigación fascinante que hicieron en el estado de Washington, una investigadora que visita mucho Colombia cuando hay eventos de infancia, y ella hizo un experimento interesante donde mostraba que los niños no aprenden con máquinas, aprenden con personas. Y no significa que no haya aprendizaje digital y que no sea necesario usar el sistema digital para complementar el aprendizaje. Pero por lo menos los niños pequeños necesitan el contacto humano, necesitan a la persona. Y no es una defensa a ultranza de que todo niño tiene que ser institucionalizado en un centro, como decir, 40 horas a la semana, que a veces me parece que exageramos, pero sí la importancia del contacto social, del contacto humano en las oportunidades de aprendizaje. O sea, yo imagino que cada uno puede comentar sobre eso, sobre sus experiencias, cómo lo vamos a hacer. Yo sé, en este momento estamos asociándonos al Ministerio de Educación en Perú para dar apoyo en el trabajo que están haciendo de un programa que llaman Aprendo en Casa. Yo en los 90, temprano, yo inicié un proyecto que llamaba El Maestro en Casa, que también tenía algo que ver con uso digital, pero la presencia humana. O sea, yo hacía que pedía a un docente visitar la casa de los niños, entrenar a los padres para que tuvieran un impacto sobre el aprendizaje de sonido, sobre todo porque teníamos en esa época, imagínense la ironía de la historia, en esa época teníamos una cantidad muy grande de migración indocumentada que no tenía asistencia y no teníamos espacio en la infraestructura que teníamos, o si había infraestructura, quedaba tan lejos de las familias que lo necesitaban que era imposible para ellos llegar. Entonces creamos ese programa para que los maestros fueran a las casas de las familias que no podían venir a la escuela. Y la evaluación fue muy positiva en ese sentido, o sea, salía muy bien. Ahorita lo está experimentando Perú y sé que otros países también. Entonces, esos temas que podríamos comentar, yo los mencioné, pero me gustaría que ustedes puedan comentar. Y por supuesto, Jorge, también puedo hablar luego, enviarte esas referencias. Creo que Alinda debe conocer a la investigadora porque
ha estado en Medellín en un par de ocasiones y ha hecho trabajo, es un trabajo fascinante escucharla a ella, el marido también investigador, pero el trabajo de ella es fantástico en ese tema del uso del aprendizaje con computadora. Bien, le dejo a ustedes, por favor, opinar sobre esas inquietudes. Sí, yo sobre el ámbito educativo confieso que sé poco, pero sí que tengo la sensación que en este momento se tiene que priorizar mucho más lo que es justamente los esfuerzos que se puedan hacer por socializar a los niños, que los esfuerzos que se puedan hacer porque se sientan en red unos con otros y no tanto los conocimientos concretos que luego se tengan que evaluar, ¿no? Me parece que en este momento el sistema educativo tendría que estar al servicio de fomentar lo máximo posible las relaciones sociales y no sé si podría tener sentido que los niños hicieran trabajos en equipos a través del teléfono o a través de internet o a través de la forma que fuese, pero desde luego yo en este momento creo que lo más importante es que los niños se sientan acompañados, que los niños se sientan vinculados unos a otros y por lo menos aquí en España tenemos una conectividad muy alta. Muchos niños ya tienen teléfonos móviles o tal, entonces yo creo que yo priorizaría mucho más eso que el que tengan que saber ahora las tablas de multiplicar o los ríos del mundo, que me parece que eso ya llegará el momento, ¿no? Yo creo que ahora hay que educarlos en la emoción, hay que educarlos en el afecto, se tienen que sentir queridos, se tienen que sentir cercanos y yo, desde luego, el enfoque del sistema educativo en este momento lo haría desde ahí y me consta lo que decía antes, ¿no? Que hay muchos profesores y muchas profesoras que están haciendo maravillosos trabajos para que esa vinculación emocional y afectiva se mantenga con ellos y con los compañeros, ¿no? Con respecto en concreto a lo que preguntaba mi querido Pedro, de alguna forma también haría referencia a lo que decía antes Leonardo de que el símil de la guerra para mí es inadecuado. A veces se puede haber utilizado como una simplificación de la realidad sin mala intención, pero también creo que en ocasiones se puede estar utilizando para aprovechar estas circunstancias para mermar los derechos de la ciudadanía, ¿no? Y me temo que en Cañada Real quizás eso pueda estar pasando, ¿no? Me temo que frente a la comprensión que merece un asentamiento informal donde las viviendas son muy malas, donde las infraestructuras son muy malas, pues a lo mejor hay que tomar otras medidas. En mi caso creo que nunca sería llevar al ejército allí, ¿no? Me parece que eso es estigmatizarlos más, significa volver a poner sobre ellos unos estereotipos, unos prejuicios y ¿qué van a hacer? ¿Disparar a los niños? Pues es que para mí no tiene ningún sentido, ¿no? Me parece que es mejor reforzar el esfuerzo que las organizaciones sociales están haciendo por mantener la comida, por favorecer espacios de recreación, aunque sea en lo remoto, ¿no? Y yo, desde luego, estoy completamente en contra de lo que pueda significar movilizar al ejército para mantener el orden. Me parece una aberración, vamos. Bueno, frente, digamos, como al aprendizaje de los niños y uso de tecnología, yo voy a tratar de ser concreta en estos puntos. Primero, esto nos tiene que llevar a las bases del desarrollo neuropsicológico de los niños, que es aprender, ¿cierto? Eso es bien importante y tenemos que entender que la tecnología en sí mismo es el medio y no el fin. Eso es lo más importante. Segundo, hablamos de aprendizajes tempranos de calidad y un aprendizaje temprano de calidad para un niño, indudablemente y en primera infancia, está asociado a la calidad del vínculo afectivo. O sea, ¿con quién aprende el niño? ¿Quién lo está acompañando? Inclusive ahora, y lo dije al inicio de la conversación, desafortunadamente estamos empleando la virtualidad ahora a edades muy tempranas. Entonces esto se vuelve como una enseñanza más y una carga para los padres. Entonces creo que también hay que mediar y casi deberíamos ser acompañar en estas etapas de confinamiento
la virtualidad y las herramientas para el adulto, no para los niños menores, es para el adulto, para que pueda aprovechar al máximo esos espacios, pues de calidad, de vínculo, de relacionamiento con el niño, de formación en hábitos. No podemos pretender que los padres y los acompañadores sean los pedagogos y reemplacen a los maestros. Yo creo que ese es el peor error, depositar en ellos esa responsabilidad académica, no la educativa. Entonces tendríamos que mirar a esa pregunta de la tecnología, digamos, y de toda esta virtualidad, es quién está acompañando. Eso es fundamental. Y creo que también ya hay estudios que lo han demostrado. ¿Qué pasa con la creatividad del niño cuando pasa tantas horas expuesto al televisor y a la virtualidad y a las pantallas, a cuando el niño está en actividad? Entonces sería más acompañamiento al adulto para que posibilite mayor movimiento y actividad de los niños. Yo creo que ha sido interesante que hemos abordado este tema de la educación digital y el tema, porque estoy de acuerdo con Hernán de los Estados Unidos que dice, bueno, son herramientas que se debe usarlas, pero como le responde a Lina, son herramientas que usarlas, no es el fin, es un medio. Lo que sí nos dice la experiencia y la investigación es que el contacto es necesario. Y nos recordaba Vera de un slide que yo presenté hace 2 años en la conferencia de Megalópolis, donde mostraba un estudio francés que comparaba niños que pasaban más de 3 horas viendo televisión en sus casas y niños, todos de 6 años, que pasaban menos de 1 hora. Y la diferencia de los dibujos prácticamente mostraba más de 1 año de diferencia en desarrollo de la representación. Para los psicólogos, soy seguro que eso significa mucho, y para los pedagogos. Entonces, de alguna manera, el niño necesita salir, necesita el contacto, necesita la interacción con otros. En estos otros estudios de la Universidad de Washington, ponían directamente a bebés de 1 año a aprender ciertas tareas y enseñados por un robot o enseñados por un muñeco, una animación, y siguiendo, copiando a una persona. Y es evidente la diferencia. El bebé, cuando es una persona, aprende mucho más rápido que cuando es digital o incluso un robot. Entonces son cosas para pensar, pero por supuesto hay bastante información. Este es un tema que se ha investigado desde que comenzó la digitalización de la vida diaria. Hay mucha investigación, hay mucho todavía que vamos a aprender, pero es interesante revisarla en términos de las implicaciones de la educación. Comparto con Karina de que el coronavirus, dentro de la tragedia que trae, también nos abre una gran oportunidad de reinventar la educación, de reinventarnos. Antes del coronavirus yo tenía una dificultad cuando trabajaba con Brasil, y es que Brasil tenía un número altísimo de niños pequeños que no tenían acceso a cuidado diario o a educación inicial. No tenían acceso porque el país no tenía las posibilidades de darlo, o por alguna razón de prioridades no era prioridad crear los centros. Y el Ministerio de Educación brasileño se afincaba en que la única manera de impartir educación era dentro de sus planteles. Recuerdo visitar una ciudad, un par de ciudades de hecho, en donde alcaldes muy queridos y que hacen mucho por su gente. No los voy a nombrar para evitar celos de los otros, pero quizá algunos de ustedes los conocen. Y fui a visitar sus centros extraordinarios de cuidado infantil, donde los niños tenían de todo. Y para niños con pocos recursos, pero tenían de todo. Solo tenían una exigencia. El niño tenía que quedarse en el centro 10 horas al día para no perder el cupo, porque la familia no era tan buena como los pedagogos y el personal que tenían el centro, o al menos ese era el concepto que tenía la escuela. El problema que yo le veo a ese planteamiento es que en primer lugar renuncia a apoyar y acompañar a la familia, como algunos de las personas que nos han escrito lo han comentado. O sea, se olvida el acompañamiento. Ese niño, aunque pase 10 horas en una institución, va a volver a una casa, va a volver a una familia que es la que lo quiere en forma exclusiva. Y esto un poco nos recuerda a la investigación que se hizo de los huérfanos, de los hogares para huérfanos en Rumania.
Es decir, tenían de todo, tenían salud, tenían limpieza, tenían nutrición, pero les faltaba una persona que los quisiera de manera especial a ellos. Y eso hizo que su cerebro a los 13 años tuviera un desarrollo de apenas 30% de lo que un niño normal tendría. Y aún aquellos niños que fueron rescatados después de los 13 años no pudieron recuperar nada. Los que fueron recuperados antes llegaron al 60%. Entonces, la escuela es necesaria, la educación institucional puede ser necesaria, pero nunca puede competir con la familia. Su papel es acompañar a la familia, proveer orientaciones. Hay familias que no pueden dar lo que necesitan dar, pero no puede ser que hacemos un estimado y 60% de las familias fallan. En ese caso, la educación tiene que reinventarse. Y este aumento del coronavirus puede darnos la excusa especial para empezar a trabajar desde la familia, para saber que los cuidadores de esos niños, sean sus padres, sus tíos, sus abuelos, los que cuidan a esos niños, son parte del objetivo de la educación infantil. No pueden quedarse fuera. Ya llegamos a la hora y no sé si podemos seguir, pero le voy a pedir quizás a los ponentes que puedan hacer también una intervención si quieren responder a las preguntas que nos han enviado o quieren darnos algunas buenas noticias de cosas que están pasando y que deberían alegrarnos el corazón con esta situación. Sí, bueno, yo creo que cosas que están pasando positivas para mí es que se está recuperando el sentido de lo colectivo, ¿no? Se está recuperando la sensación de que la sociedad, la comunidad tiene que prevalecer por encima del individualismo, ¿no? Y que al final, como que el cuidado de los niños y de las niñas es una responsabilidad compartida, que las familias tienen una labor muy importante que hacer, en el colegio también, pero también la sociedad en su conjunto tiene que participar de ello, generando recursos, generando oportunidades, tratando de identificar las situaciones de mayor vulnerabilidad y que esas vayan desapareciendo, ¿no? Entonces, yo creo que la buena noticia es que ojalá podamos recuperar la senda de la solidaridad en el centro de la sociedad, ¿no? Otra buena noticia, que aunque es un poco involuntaria se está produciendo, es que el medio ambiente está mejorando, ¿no? Que los niveles de contaminación en Madrid son los más bajos desde los años 70 o algo así y bueno, pues demuestra un poco la capacidad depredadora que tiene el ser humano para incluso destrozar su contexto más inmediato y bueno, ojalá eso lo sepamos preservar después de esta crisis, ¿no? Como conclusión de todo esto y lo que siento día a día escuchando a tantas personas es que esta crisis nos ha permitido sacar lo mejor que tenemos. A veces hablamos de que las crisis, las personas muestran lo peor, pero yo diría que no es solo una mirada optimista, sino que está sacando lo mejor de solidaridad, de trabajar juntos, de idear nuevas formas, y lo ve uno con la misma población que está afectada, cómo han generado unas redes, la misma comunidad, para apoyarse unos a otros. Entonces creo que esos esfuerzos que se ven tan pequeños son los más valiosos que nosotros tendríamos que ir potenciando. Creo que estamos abiertos a que hay que aprender día a día y empezar a identificar cuáles van a ser esos nuevos aprendizajes de verdad en los que nos vamos a comprometer. Perfecto, yo voy a hacer un cierre, pero estoy muy tentado a responder a este último comentario que lo he oído tantas veces entre mis colegas y entre nuestros aliados. Y es que los padres, esto que sale aquí no es solamente de Israel, lo dicen muchos en nuestras contrapartes. Los padres necesitan a la escuela porque no pueden funcionar con los niñitos en casa todo el tiempo, porque los niños demandan mayor atención y sobre todo en confinamiento. Yo quería sobre esto hacer un comentario interesante y una anécdota particular. Y es que
muchas veces, y sobre todo, incluso lo estoy viendo aquí en Holanda, que educación y cuidado diario lo mezclamos de una manera que puede tener un resultado perverso. Es decir, queremos aumentar el tiempo de los niños en la escuela para poder trabajar, para poder estar tranquilos de que están en un lugar seguros y protegidos. Pero la escuela, cuando se queda con los niños muchas horas, piensa que el currículum tiene que ser más intenso, sobre todo en América Latina. Pasa algo como una vez lo vi en Canadá, luego lo corrigieron y fue que trataron de aumentar los años de educación formal y el fracaso fue más grande. Afortunadamente, se dieron cuenta y supieron que no era cuestión de aumentar las exigencias académicas del niño más temprano, sino sencillamente el tema que estaban pidiendo era más tiempo de relajación, de actividades culturales, de recreación, más que excesiva carga contenido. Un amigo, ya lamentablemente falleció hace poco, hizo un estudio de los currículos europeos y se burlaba del currículum en esa época de Venezuela, que eran 2 ladrillos de este tamaño, más un ladrillo para entender los otros ladrillos. O sea, una cantidad de texto. Y decía, miren, Finlandia lo está haciendo mejor que ustedes y el currículum tiene 11 páginas. Entonces, era interesante porque nosotros teníamos la visión negativa que siempre solemos tener en América Latina, es que nuestros docentes están peor preparados. Siempre está peor preparado el que no tiene la oportunidad de prepararse mejor. Si nosotros seguimos pensando que nuestra gente no tiene la capacidad y siempre seguimos creando las cosas para seguirles paso a paso, nunca podrán tener la autonomía y la capacidad que tiene un maestro finlandés para tomar decisiones, equivocarse y aprender. En todo caso, la anécdota que quería contar es que yo estuve en Bogotá el día siguiente al referéndum sobre el acuerdo de paz. Y una de las señoras que cuidaba nuestra conferencia, teníamos una conferencia allí sobre la importancia de la ciudad para los niños, y la señora que cuidaba estaba allí y yo le pregunté, señora, ¿dónde vive usted? Me dijo, en Ciudad Bolívar. ¿Cuánto tarda usted para llegar aquí a su trabajo? Me dijo, 2 horas para llegar aquí y 2 horas para regresar. O sea, 4 horas del día, yendo y viniendo, pero estoy contenta de que tengo trabajo. Y le digo, y aquí entrenó personalmente, ¿por quién votó usted? Y me dijo, yo voté porque no haya paz. Y yo digo, señora, ¿cómo puede pedir usted que no haya paz? ¿Usted quiere que siga en guerra? Y dice, no. Y quiero explicarle una cosa. En la mañana, mi vecina me cuida a mi hijo de 1 año porque aprovecha y ve mi televisión. En la tarde, mi hija de 9 años regresa de la escuela y me cuida a mi niño de 1 año por la tarde hasta que yo llego. Y el presidente Santos quiere que nuestros niños estén todo el día en la escuela. Y entonces, ¿quién me va a cuidar a mi niño? En otra, lo que les quiero hacer ver es que ella no votó por la paz o la guerra. Ella votó contra la medida del gobierno de ampliar el tiempo en la escuela. Porque ella tenía un problema no solo de educación, tenía un problema de cuidado diario, seguro, confiable. Ella confiaba en su niña de 9 años. Entonces, fíjense, cuando nos invita Karina a reinventarnos, no significa no entender que los niños necesitan estar en una parte y que los padres necesitan apoyo y cuidado. Pero también entender que ese tiempo tiene que ser un tiempo también de recreación de esos niños, de producción interna para esos niños, de oportunidades culturales, deportivas, sociales. Tiene que ser repensada de una manera que resuelva los 2 problemas que nos estamos planteando. El de educación, que para un niño de 3, 4 años no necesita más de 1 hora estructurada de juego al día. Y el problema real de vivir con otros, de socializar, de convivir, de aprender las normas sociales, de ser parte de esa comunidad, que es lo que quizás se puede compensar con el extra de cuidado diario. Entonces, claro, dejo esa reflexión porque fueron las últimas inquietudes que llegaron. Estoy muy agradecido por las presentaciones. Si hay un mensaje final que quieren darle a los colegas, a los compañeros que están en línea, sé que nos hemos pasado un poco de tiempo, pero si hay algún mensaje final, aprovechemos ahorita antes de despedirnos. No, creo que
¿Estamos listos, Juan? Sí, no, agradecer la iniciativa, agradecerte, Leonardo, el contexto que nos ha facilitado mucho la conversación y a Mauricio por todo su soporte técnico y todo su entusiasmo por hacer realidad este proyecto. Muchísimas gracias. Sí, muy bien, muchas gracias. Nos quedó fuera del tintero el tema de la violencia doméstica que aumentó con el coronavirus, con el confinamiento. Pero bueno, yo confío en que habrá nuevos espacios para abordarlo, porque entiendo que estas jornadas las repetiremos semanalmente. ¿Sí? Muchas gracias a todos y gracias a la audiencia por las preguntas, las inquietudes y ojalá sigamos en contacto por el Facebook. Un millón de gracias. Hasta luego. Chao.